El sistema de salud mexicano registra un déficit de 200,000 médicas y médicos y 250,000 enfermeras y enfermeros, reconoció el secretario de Salud Jorge Alcocer Varela al celebrar el Día del Médico. Para transformar el sistema de salud y la atención médica requerimos impulsar y revalorar al médico general, a las enfermeras, a los especialistas. La transformación en salud vendrá de un proceso humano que camine hacia el bienestar fundado en el humanismo. A nombre del Consejo de Salubridad General, el funcionario entregó el reconocimiento al Mérito Médico 2019 al especialista en neurología Teresita Corona Vázquez. Este reconocimiento, además de una celebración, es una invitación para recordar que en medicina está primero el servicio y el compromiso social, la vocación de servicio, la sólida ética profesional, la solidaridad. Durante su discurso de agradecimiento, señaló que pese a que en México el 70% de la matrícula estudiantil en el área de medicina son mujeres, el rezago es amplio desde hace muchas décadas. En la Academia Nacional de Medicina de México tuvieron que pasar 155 años para que una mujer accediera a la presidencia, incluyendo en su mesa directiva a una secretaria adjunta. Es necesario, pues, desarrollar políticas de género para impulsar a las mujeres y los programas que les permitan transitar su periodo reproductivo sin perder oportunidades. Teresita Corona Vázquez es presidenta de la Academia Nacional de Medicina de México, titular del Laboratorio Clínico de Enfermedades Neurodegenerativas en el Instituto de Neurología y Neurocirugía y ha recibido 44 reconocimientos nacionales e internacionales por su aportación científica en el rubro de la neurociencia. Con imágenes de Jorge Barajas, Eric Pinto, 21 Noticias.